ley de Coulomb, ¿no? Para cargas eléctricas. Entonces primero hay que saber que las cargas eléctricas, ahí estás mirando el dibujito de las cargas, con las flechas. De las flechas, sí. Sí, y lo que dice aquí, ley de Coulomb, ¿estás mirando? Sí, profe. Se refiere al... Eso, se refiere a la fuerza de atracción o repulsión. Entonces, cuando hay dos cargas que son positivas del mismo signo, o dos cargas que son negativas, entonces la fuerza es de repulsión, se rechazan, se repelen también se dice, ¿no? En física o en general, repeler es rechazar, se repelen, dice uno. Y cuando tienen el signo contrario, una carga es positiva y otra es negativa, entonces se atraen, las cargas de distinto signo se atraen con una fuerza determinada, una fuerza electrostática. Y esa fuerza se calcula con esta fórmula. Entonces K, que es una constante de proporcionalidad, multiplica al valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 y se divide entre la distancia que los separa elevada al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para resolver los ejercicios que tenemos ahora. Entonces, aquí tenemos el valor de K. Es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado, ¿no? Entonces, la carga eléctrica se mide en coulombios, ¿no? Así se escribe. Se simboliza con una C. Entonces, cuando miramos aquí C, es coulombios al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces apuntará la constante por ahí, porque ahora la vamos a usar para los ejercicios. Vamos a hacer algunos y para que tengas idea de cómo se hacen estos ejercicios, ¿no? Entonces, vale, entonces vamos a comenzar a ver cómo se usa. Ahí en la guía pues hay un ejemplo con dos fuerzas, con tres cargas, ¿no? Ahora vamos a ver algo aquí. En la guía tenemos 10 puntos. Entonces vamos a mirar, a ver. Voy a pasar acá para que mires. Ahí. Entonces dice, por ejemplo, comencemos con el primero, que normalmente el primero pues es el más sencillo, es para ver el concepto, cómo se lo analiza. Y así poder realizar los demás. La idea es que haciendo el primero, yo podría hacer los demás. Pero a veces las situaciones cambian un poquito y es bueno otra orientación, ¿no? Entonces dice, mira, calcular la fuerza que produce una carga de 10 microcoulombios. Entonces esa mu, el prefijo mu significa micro. Y el micro es del orden de 10 a la menos 6. Es decir, que 10 microcoulombios es lo mismo que 10 por 10 a la menos 6 coulombios. Eso significa que al 10 le debo correr la coma 6 espacios a la izquierda. Entonces de aquí se corren 10, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quedaría 0,00001 coulombios. Porque resulta que la carga eléctrica, esta es de una carga, ¿no? La carga eléctrica, en la carga eléctrica del coulombio es una carga muy grande. Entonces, para los ejercicios o las cosas que son cargadas eléctricamente, se usan unidades más pequeñas como el microcoulombo. ¿Ya? Entonces resultó ser una unidad de medida muy grande. Es como si nosotros utilizáramos para medir longitud los kilómetros y lo que queremos medir
es el ancho del cuaderno nuestro. Entonces no vamos a medir el ancho del cuaderno en kilómetros, ¿no? Porque es una unidad muy grande. Entonces tendríamos que decir, listo, el cuaderno tiene 0.0003 kilómetros, por ejemplo. Entonces eso no se usa, ¿no? Normalmente. Entonces acá pasa lo mismo. El que el culombio es como, algo así como lo del kilómetro, que es una unidad muy grande. Entonces siempre se usan unidades más pequeñas como microculombio o el nanoculombio también se usa a veces, ¿no? Entonces ahora vamos mirando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la idea es esta. Entonces, esta unidad microculombio son una unidad de carga eléctrica. Dice, entonces, ¿cuál es la fuerza que se produce? Que produce una carga de 10 microculombios. Entonces vamos a dibujar la carga por aquí. Carga 1, pongámosle, de 10 microculombios sobre otra de 20 microculombios, pongámosla por acá, Q2 de 20 microculombios, cuando esta última se encuentra ubicada respecto a la primera A. Entonces hay tres problemas distintos, ¿no? Entonces en la primera situación vamos a colocar la carga separada 1 centímetro, separadas 1 centímetro. En la segunda situación, en el B, vamos a mover la carga 2, la misma carga 2, y la vamos a colocar ahora a una distancia de 2 centímetros, ¿no? Y en el C la vamos a colocar más cerca. Entonces para el C la vamos a colocar por aquí, cerquita, a 0.1 centímetros. Entonces son tres problemas distintos, ¿no? Porque la carga se la va moviendo, pero los tres se hacen igual. Entonces miremos, para la primera parte, cuando están separadas 1 centímetro, entonces decimos la fuerza de atracción o repulsión, a ver, no, esta es positiva, no tiene signo, esta también es positiva, entonces repulsión son los números positivos. Entonces la fuerza será así, ese es F. Entonces vamos a ver, la fuerza se calcula como K por Q1 por Q2 dividido entre distancia al cuadrado. Entonces, ¿cuánto era acá? La constante, la punta C. ¿Cuánto vale K? Es 9. 9 por 9 10. por 10. ¿Sí la tiene? Sí. Listo, bien. Lo escribimos aquí. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre culombio cuadrado. Ese es K. Multiplicado por 10 microculombios. Entonces mira que aquí en K, abajo está en culombios. Entonces yo voy a tener que trabajar siempre en esa unidad para la carga. Entonces la primera, que es 10 microculombios, la escribimos así, mira. 10 por 10 a la menos 6 culombios, o sea que ahí la transformamos, lo que hicimos hace un ratito. Eso es Q1, multiplicada por Q2, dice aquí en la fórmula, ¿no? Aquí. Entonces Q2 es 20, entonces decimos por 20 por 10 a la menos 6 culombios. Entonces ahí transformamos de una vez la unidad de carga de microculombio a culombio. Y dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Pero ojo aquí con la unidad que está, la distancia está en metros, ¿no? Aquí dice metros cuadrados. Entonces este centímetro lo tenemos que pasar a metros. Siempre tenemos que trabajar con metros. Entonces para pasar de centímetro a metro se divide entre 100. Entonces quedaría 0.01 metros, ¿no es cierto? Entonces podríamos colocar aquí 0.01 o también lo podríamos convertir a notación científica, porque aquí trabajamos mucho
la notación científica. Entonces aquí le colocamos, esto es lo mismo que decir 10 a la menos 2, ¿no? Porque hay dos decimales. Entonces 10 a la menos 2. Mira que aquí lo voy a colocar más grande. 0.01 es equivalente a 10 a la menos 2, ¿no? De una, directo. ¿Ya? Pero si yo tuviese, por ejemplo, 0.03, entonces esto no es así de una 10 a la menos 2, sino que aquí hay un numerito. Es en realidad 3 por 10 a la menos 2. O sea que aquí en este 0.01 es 1 por 10 a la menos 2. Es este 1 que está aquí. Pero lo que pasa es que multiplicar por 1 da lo mismo, entonces no se coloca ese 1 y queda solo 10 a la menos 2. Mirás, si hubiese sido la distancia 7 centímetros, yo tendría que decir, estos son 0.07 metros. Y entonces esto se expresa como 7 por 10 a la menos 2 metros. Entonces el decimal se puede escribir como notación científica, cualquier decimal. Si tengo un decimal, por ejemplo, así, entonces lo que digo es 3 por 10 a la menos 4, porque hay 4 decimales, ¿no? Pero siempre va el número que esté aquí. Si tengo, por ejemplo, 0,0025, entonces yo puedo decir 25 por 10 a la menos 4. Hay 4 decimales. ¿Listo? Así se usa la notación científica. Listo, profe. Vale, bien. Eso es bien importante. Ahora para el ICFES puede salir mucho notación científica. Hay que conocerla bien, ¿no? Eso normalmente uno lo ve en matemáticas, pero se usa mucho acá cuando se habla de cargas, por ejemplo. Porque como te decía, pues las unidades son muy grandes. Entonces por eso hay que usar mucho notación científica. Entonces aquí dejamos 10 a la menos 2 y serían metros, ¿no? Metros, estos son metros. Entonces esta distancia, aquí esta distancia, tengo que elevarla al cuadrado. Entonces ya escribí la distancia, ahora elevamos aquí al cuadrado. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces mira que, digamos, el problema es sencillo porque solo debo usar esta fórmula. Pero cuando ya la voy a utilizar me doy cuenta que hay mucha notación científica. Entonces sí es bueno hacer el repaso porque uno se puede llegar a confundir un poco con esa notación científica, ¿no? Entonces aquí, para hacer el cálculo, hacemos lo siguiente, mira, primero multiplicamos los números normalmente, por ejemplo 9 multiplicado por el 10 y multiplicado por 20. Abajo no hay un número, solo hay notación científica potencia. Entonces multiplico esos 3 que están arriba. Entonces, claro, sería 9 por 10, 90, y 90 por 20, ¿no es cierto? 90 por 20, entonces 9 por 2, 18, y los dos ceros. Entonces todo eso nos da 1800, esa multiplicación. Y ahora, como ya no hay más números, ni arriba ni abajo, que multiplicar o que dividir, si aquí hubiese un 3, por ejemplo, entonces divido el 1800 entre 3, pero no lo hay. Entonces ahora sí sigo con las potencias de 10. Entonces dice 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, y abajo, bueno, ahorita hacemos este cuadrado primero, ¿no? Entonces primero multipliquemos esos 3, tendríamos 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Entonces estos dos, pues que son con el mismo signo negativo, exponente negativo, entonces se suman los exponentes y queda 10 a la menos 12. Y ahora estos dos pues también se suman porque estoy multiplicando. Entonces pude haber hecho la suma de una vez de los 3, ¿no? Solo quería ver que estos dos pues dan 10 a la menos 12 de una. Esto se puede hacer en la mente, ¿no? Directo. Y ahora 9 menos 12 da menos 3. Entonces aquí quedaría por 10 a la menos 3. Entonces todo eso está arriba.
Y abajo está 10 a la menos 2 a la 2. Entonces, potencia de potencia. Ahí se debe multiplicar. Cuando hay ese paréntesis y está elevado, así no. Esto está así. Entonces, potencia de potencia. Entonces, 2 por 2, 4. Así que queda aquí abajo 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces, ahora lo que hacemos es, bueno, antes de continuar el cálculo, las unidades, ¿no? Entonces, las unidades quedan así. Primero esta unidad de aquí. Entonces, la escribimos Newton metro cuadrado sobre colombios al cuadrado. Luego aquí, como multiplicamos, colombios por colombios, colombios al cuadrado. Entonces, por colombios al cuadrado. Y abajo, como elevamos al cuadrado, entonces queda metros al cuadrado. ¿No? Este de acá. Listo. Entonces continuamos con el cálculo y ahora decimos 1800, acá no hay número, dejo el 1800 y divido las potencias de 10. Entonces haríamos 10 a la menos 3 dividido entre 10 a la menos 4. Entonces cuando hay cociente de potencias de igual base, se deja la base y se restan los exponentes. Entonces quedaría 10 a la menos 3 más 4, o sea que es 10 a la 1, ¿no es cierto? Menos 3 más 4 da 1, es decir, 10. Entonces, por 10. Esta división nos dio 10. Las unidades, entonces cancelamos aquí, ¿no? Metro cuadrado con metro cuadrado, colombios cuadrados con colombios cuadrados y queda en Newton. Y bueno, al multiplicar por 10 aumentamos un 0 y nos quedan 18.000 Newton. Y esta sería la respuesta. Entonces la fuerza en este caso de repulsión de esas dos cargas es de 18.000 Newton. ¿Listo? Listo, profe. Fácil está. Está fácil, ¿no? Lo que pasa es que, lo que te digo, hay que saber trabajar bien con la notación científica, ¿no? Entonces, esa Claro. es la clave. Esa es la clave, nada más. Si uno domina bien eso, pues realmente es sencillo, ¿no? Y pues ahí con esto pasa un dato curioso, ¿no? Hay una similitud con las fuerzas de atracción entre planetas, ¿no? Esto es a nivel de cargas, ¿no? Normalmente hablamos de, acá las dibujé, de cargas pues son muy pequeñas, ¿no? Microscópico. Pero mira que eso tiene relación con los planetas, ¿no? Ahí está la Tierra, ahí está la Luna. Y entre los dos hay una fuerza de atracción, por eso la Luna no se va. Y la fuerza se calcula como constante de gravitación universal por masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado, la distancia que los separa al cuadrado. Entonces miras que es bien similar, ¿no? Esta fórmula a la que utilizamos acá para las cargas eléctricas. Entonces siempre hay como... Profe, tenaces. Dígame. una preguntita. Si se le deja, o sea, no la notación científica, sino el 0,01. Igual, da lo mismo. Sí, lo que pasa es que la notación científica está pensada como para trabajar sin la calculadora, ¿viste? Ahí no hicimos nada con calculadora. Entonces yo siempre trabajo esto así por su examen, ¿no? Por el examen que va a tener. Entonces ahí usted no puede usar calculadora. Entonces digamos que era un poco más fácil, porque sí se podía, ¿no? Decir, por ejemplo, 1800 por 10 a la menos 3. Y abajo teníamos 0.01 metros y tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces, para hacer esto de abajo, pues tendríamos que hacer a mano, así, ¿no? Eso es elevar al cuadrado. Entonces queda 1 por 1 y ya no hago más, ¿no? Son 4 decimales, entonces estos 4 decimales, entonces son 1, 2, 3, 4 y ahí la coma.
Entonces ahora son 1800 por 10 a la menos 3 y abajo tendríamos que hacer 0,0001. Entonces ahora tienes que hacer esa división. Pues miras, tienes que saber un poquito más o hacer más operaciones de esa forma. Por eso es importante Claro, la notación científica. Digamos que gracias a ella es que se hace el ejercicio más corto, ¿no? Porque en realidad yo debería multiplicar y dividir con decimales, con esa cantidad de decimales. Entonces ahí me puedo demorar un poco más. Bueno, si bien el IFES no te va a pedir de pronto cálculos como esos, pues sí te puede pedir, por ejemplo, partes del proceso, no el proceso completo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene este examen, que no va a pedir todo eso, ¿no? Entonces, cuando hagas el de 2 centímetros, por eso es que yo les digo, hagan, ¿no? Los procesos, porque cuando uno lo hace, entonces uno conoce todo el proceso y entonces al conocer todo el proceso, pues puede responder cualquier pregunta que tenga que ver con él, ¿no? Entonces el proceso comienza así, dices tengo una carga, otra carga, Q1, Q2, están separadas ahora 2 centímetros, estoy en el literal B, y ya, ¿no? Y empiezo a reemplazar, mira. Pues tengo ahí la fórmula, ya la conozco, empiezo a reemplazar K. Pues yo no me la voy a aprender de memoria, seguramente si me preguntan sobre eso, pues me la colocarán por ahí, ¿no? Eso es primordial, el IFES ya no trabaja con memoria. Entonces, aquí, por Q1, que ya la conocemos, 10 microcoulombios, ¿no? Por Q2, 20 microcoulombios, así, tipo coulombios, y abajo, distancia al cuadrado, entonces en este caso, como son 2 centímetros, 0,02, o sea, 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2 y le elevo al cuadrado. Estos son metros. ¿Listo? Entonces, esto tengo que saber. ¿Cómo se reemplaza, por ejemplo? Esa podría ser una pregunta. Entonces, al reemplazar tal, o te muestran el proceso y te preguntan, ¿es correcto? ¿Eso que acabo de escribir es correcto? Ese tipo de preguntas son las que salen, ¿no? Entonces, al tener esto así, es correcto multiplicar el 9 por el 10 y por el 20. Si es correcto, ¿no? Es lo que debo hacer. Entonces, para eso sirve el proceso que estamos haciendo. Entonces, cuando uno lo hace, ya sabe cómo es el proceso. Entonces, no importa qué cosa le pregunten del proceso, como uno lo conoce, pues contesta con eso, ¿no? Con conocimiento de causa. Entonces, aquí lo mismo, 9 por 10, 90 por 2, 1800, vuelve a dar aquí. Entonces la notación científica da igual que la anterior, 9 menos 6 es 3 y 3 menos 6 da menos 3. Y entonces abajo cambia, ahí es donde cambia con respecto al ejercicio anterior, es 2 a la 2, ahí da 4. Y 10 a la menos 2 a la 2 da 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces las unidades, aquí como va a dar metro cuadrado, aquí se cancela con metro cuadrado, y aquí coulombios por coulombios se cancela con coulombios cuadrados y queda newton. Y ahora lo que hacemos es dividir 1800 entre 4. Entonces primero lo divido entre 2, me da 900, y luego entre 2, 450. Y sin calculadora. Y esto ya sabemos que da 10, ¿no? 10 a la 1 al hacer la división. Así que nos queda 4500 newton, y ahí se acabó. Entonces cuando la distancia entre las dos cargas era de 1 centímetro, la fuerza nos dio aquí, ¿cuánto nos dio la anterior? La fuerza del ejercicio anterior, 18.000. 18.000 newton. No, se me va la memoria, imagínate. Y cuando duplicamos,
duplicamos la distancia ahora a 2 centímetros. La fuerza baja 4.000 a 4.500. ¿Miras? Entonces, ¿cuántas veces disminuyó? Disminuyó 4 veces. Entonces, mira que eso se puede ver en la ¿Por qué fórmula. baja? Eso, ¿por qué baja tanto? Mira la fórmula. K por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, esta pregunta también sale mucho. Está bien, ¿no? Hecha la pregunta. ¿Por qué? Porque es que baja tanto. Porque la distancia está al cuadrado, mira. Entonces, si la distancia ahora es, el doble, ¿no? El doble del anterior, porque pasó de 1 centímetro a 2 centímetros. Entonces ahora no es D, sino que es 2D. ¿Mirás? Entonces todo esto sigue igual. Por eso nos volvió a dar 1800, ¿ves? Por 10 a la menos 3, claro. Entonces todo eso sigue igual, pero abajo dice 2D al cuadrado. Entonces ese 2D al cuadrado queda 4D al cuadrado, ¿no? Y lo demás queda igual. K por Q1 por Q2. Eso está igual. Entonces la diferencia entre la situación original, que es así, y la nueva situación cuando lo separo el doble, que es así, es que es lo mismo, esto que está aquí, pero ahora está dividido entre 4. Mirás. Entonces es como si yo tomara este 1800, 18.000, y lo dividiera entre 4. Pues claro, si lo divido entre 2 da 9.000. Y si lo vuelvo a dividir entre 2 da 4.500. Y por eso da esto, tan bajito. Entonces, al separarse las cargas, la separación influye bastante, ¿no? Influye bastante. Entonces, ahí está separada. Y mira que el ejercicio, antes de decir otra cosa, porque me acordé de esto, el ejercicio está enfocado en eso, ¿no? Por eso hay 3 puntos aquí. Porque la idea es ver cuál es la diferencia entre una separación y otra. Entonces, esa es la finalidad del ejercicio. Por eso... O sea, que en el C sube. O sea, que en él se sube, correcto. ¿Ves? Entonces, eso es comprender el comportamiento. A veces, para este tipo de preguntas, ¿no?, que salen ahí en ese examen, no es necesario saber hacer el cálculo, sino saber qué es lo que está pasando, cuál es el comportamiento cuando yo varío algo. Entonces la variación, por ejemplo, en este caso, hay variación de distancia. No hay variación de carga, hay variación de distancia. Entonces, ¿qué sucede matemáticamente cuando en esta fórmula se cambia la distancia, la distancia varía? Entonces la fuerza es inversamente proporcional al cambio de la distancia, pero al cuadrado. Entonces, como son inversamente proporcionales, cuando la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Y al contrario, ¿no? Si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Pero no de manera lineal, de manera cuadrática. Entonces es más fuerte todavía la variación, ¿no? La variación es muy fuerte. Entonces, el ejercicio como está planteado, lo que hace es reforzar eso, esa variación de la fórmula. Y esto sí es lo que tengo que saber analizar. Esto es lo que me van a preguntar a mí. Analice esta fórmula. Entonces le dicen después, ¿qué pasa si varía Q? ¿Qué pasa si aumenta Q? ¿Qué pasa con F? ¿Aumenta o disminuye? Si Q aumenta, cualquiera de las cargas, o las dos aumentan, pues F también aumenta, porque son directamente proporcionales. ¿Ya? Entonces de eso me doy cuenta cuando hago ejercicios. Eso es lo que compruebo cuando yo hago el ejercicio. Están las dos cargas, Q1, Q2, pero ahora la separación es 0,1 centímetros. Está mucho más cerca, ¿no? Porque la otra era 1 centímetro. 1 centímetro
Si lo hago a escala, es 10 veces esto. Entonces aquí está muy cerca todavía, ¿no? Entonces 1 centímetro es más lejos que eso, ¿no? Es esto 10 veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y no alcanzo a dibujarla, ¿no? Entonces la hemos acercado mucho ahora. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza? Entonces yo ya puedo hacer el análisis, pero también la puedo calcular para verificar que eso es cierto, ¿no? Entonces 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulombs al cuadrado, por carga 1, que sigue siendo igual, 10 por 10 a la menos 6 coulombs, por carga 2, que también sigue estando ahí igual, 20 por 10 a la menos 6, abajo la distancia. Entonces ahora esto lo divido entre 100 y queda entonces ahora 0,001 metros. Ahí sí queda 10 a la menos 3. Correcto, son 10 a la menos 3 metros. Entonces aquí le coloco 10 a la menos 3 metros, pero se eleva al cuadrado. Eso dice la fórmula aquí, ¿no? Entonces ya está. Lo mismo, hago operaciones. Los números van a dar en este caso igual, pues porque no he cambiado las cargas, ¿no? Si cambian las cargas, pues obvio, cambio los números y listo. Entonces aquí dio, ¿cuánto es esto? 1800, ¿no? Esos Sí, números. profe. Acá arriba da 10 a la menos 3, tampoco cambia, mira, 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Lo que está cambiando es la distancia. Lo que estamos variando en el ejercicio es la distancia. Entonces aquí 3 por 2, 6, queda 10 a la menos 6 metros cuadrados. Bueno, yo no escribí las otras unidades, entonces voy a asumir que aquí ya estoy cancelando, ¿no? Coulombs, 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 y queda newton de una vez. Entonces quitamos esto que está aquí. Listo. Entonces ahora ¿qué tengo? En este ejercicio de 1800 por... Entonces hago la operación entre los dos. El de arriba, el exponente de arriba, menos el exponente de abajo. Entonces esto se convierte aquí en más y queda menos 3 más 6 y queda 3, ¿no? Positivo. Menos 3 más 6. Entonces por 10 a la 3. Entonces, ¿qué pasa con el 10 a la 3? Bueno, son newton, ¿no? Pues es 1000. 10 a la 3 es 1000. Es 1 y 3 ceros. Entonces es como si multiplicara esto por 1000, o sea que al 1800 le voy a agregar los 3 ceros. Y entonces queda 1.800.000 newton. ¿Listo? Entonces yo tengo que saber otra cosa, mira, hablando de lenguaje. Que eso lo puedo escribir así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Hay que tener cuidado con la notación. Esta sería una posible pregunta, o mejor, una posible respuesta del ejercicio. Entonces hay que saber que aquí dice lo mismo que acá, ¿no? Esto es 1.800.000. Siempre que vea esto por 10 a la 6, 10 a la 6 siempre es 1.000.000. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3.5 por 10 a la 6, son 3,5 millones. Ya sé que esto es 1.000.000, 10 a la 6. 10.9 por 10 a la 6 son 10.900.000. ¿Listo? Entonces podría suceder. Yo debo manejar todos estos análisis, estos conocimientos, y no sorprenderme si la respuesta aparece en otros términos. Entonces, claro, si comparamos ahora los tres ejercicios, aquí estaba a 1 centímetro, aquí estaba a 2 centímetros, y aquí está a 0.1 centímetros. Entonces las fuerzas cambian, ¿no? Aquí es 18.000, aquí es 4.500, y acá es de 1.800.000 newton. Entonces es bastante, ¿no? Las diferencias son bastantes. Y eso mismo, haga de cuenta que hablamos de planetas, ¿no? Tierra y, no sé, algún cuerpo celeste, Luna, supongamos, ¿no? Entre más lejos esté el cuerpo, pues menos la atrae la Tierra. O en este caso las cargas, ¿no? Entre más lejos esté una carga de la otra, pues menos la atrae.
hay menos fuerzas de atracción. Y es lógico, ¿no? Entre más cerca esté la carga, pues más fuerte es la fuerza de atracción. Es lógico. O repulsión, pues, ¿no? Dependiendo del signo de las cargas. En este caso, como son positivas, hablamos de repulsión, ¿no? Ese es como el resumen. Esto es como entender el problema y decir, listo, ya sé qué pasa con la fuerza cuando la distancia cambia, ¿no? Cuando se acerca y cuando se aleja. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, profe, fácil. Entendí Vale, perfectamente. qué bueno. Entonces eso pasa con el punto, bueno, ahí lo hicimos completo, ¿no? El punto 1. La idea es como hacer lo mismo en los demás, por ejemplo, en el 2. Miremos si el que tenga algo distinto lo hacemos. Creo que al final hay algunos con algo diferente. Calcular, dice el 2, la carga de dos partículas igualmente cargadas. Bueno, este pregunta de las cargas. Las dos tienen igual carga. Se repelen, o sea, hay rechazo, ¿no? Con una fuerza de 0 a 1, cuando están separadas por una distancia de 50 centímetros. Entonces la idea es esta. Carga 1, carga 2. Están separadas 50 centímetros. ¿Listo? En el vacío. Bueno, la fuerza, como son iguales, ¿no? Dos partículas igualmente cargadas, entonces no dice ni positivo ni negativo, ¿no? Solamente dice son iguales. Entonces se repelen, se rechazan. Y la fuerza de repulsión es de 0,1 newton. Listo. ¿Cuánto valen las cargas? Es la pregunta. ¿Cuál es el valor de cada carga? Entonces, fórmula. Fuerza es igual a la constante K, por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces resulta que Q1 es igual a Q2. Así que yo puedo escribir o Q1 o Q2 aquí, cualquiera de las dos. Entonces si escribo Q1 aquí en ambos, entonces Q1 por Q1, entonces queda Q1 al cuadrado aquí. Y abajo distancia al cuadrado. Entonces, si yo despejo la Q, que es lo que necesito, la Q1 al cuadrado, entonces nos va a dar así, ¿no? Corrámosla un poquito. Voy a escribir a la izquierda. Entonces nos quedaría, vamos a despejar esto. Entonces pasamos este D que está dividiendo al otro lado a multiplicar y entonces queda F por D al cuadrado. Y este K que está multiplicando a Q pasa al otro ¿Sí? lado a dividir, correcto. Entonces si yo quiero Q solita, pues tendré que sacar raíz aquí y raíz aquí para cancelar. Entonces la fórmula sería la carga va a ser igual a la raíz de la fuerza por la distancia al cuadrado sobre K. Y ya pues reemplazaríamos y haríamos el cálculo. Ahí te lo voy a dejar, ¿no? Para que lo hagas ese cálculo y mires qué tal. Eso sería para el 2, con eso hallaríamos la carga. Para el 3, hallar el valor de la carga Q de una partícula tal que, colocada a 1 metro de otra, cuya carga es tanta, 2 por 10 a la menos 8, la atrae con una fuerza de 2 newton. Algo parecido, ¿no? Pero en este caso sí, tenemos las dos cargas. Bueno, una hay que hallarla, esta de aquí, la Q1, y la otra sí tiene el valor ahí, ¿no? Dice 2 por 10 a la menos 8 coulombs. La distancia de separación es de 1 metro. Y también sabemos de la fuerza la trae, dice, la trae. Entonces hay fuerza de atracción. Y la conocemos, es de 2 newton. Entonces lo mismo. Ahora tenemos la misma fórmula, pero ahora lo que tenemos que hacer es despejar Q1. Entonces al despejar Q1, al dejarla ahí, tenemos que esta distancia pasa a multiplicar d al cuadrado.
este K que está multiplicando pasa a dividir y esta Q2 también está multiplicando, también pasa a dividir. Y ahí queda la fórmula. Entonces reemplazas y encuentras el valor de Q. Es como el uso que le podemos dar a la fórmula, ¿no? Ese es el 3, perdón, el 4. Calcular la distancia que separa dos partículas cargadas con 2 por 10 a la menos 2 cada una, o sea que las dos son iguales, sabiendo que la fuerza de interacción entre ambas es de 9 por 10 a la 5 newton. Entonces resulta que esa fuerza de interacción pues será repulsión porque son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces lo mismo, el mismo planteamiento. Entonces tienes dos cargas, conoces las dos cargas, sí se conocen las dos. Conozco también la fuerza, que es 9 por 10 a la 5 newton, la conozco. Y lo que tengo que hallar es la distancia que las separa. Entonces miras, es como, ahora tenemos que despejar D, ¿no es cierto? Ahora tengo que despejar D de la fórmula para poder hallar, ¿no? Esa es la incógnita, la distancia. Eso está fácil. Claro, paso de acá, ¿no es cierto? Ujú. Primero, pues queda F por D al cuadrado y acá al otro lado. Queda eso. Y pues dejo D y paso F, ¿no? Ujú. Paso F que está multiplicando a dividir. Y por último le saco la raíz. Y listo, y sigo con el cálculo. ¿Ves? O sea que estos problemas yo los coloco intencional, ¿no? Porque hay otros, ¿no? Entonces yo los voy quitando y voy colocando este orden. Porque uno puedes ver, ¿no? las variaciones en la fórmula y luego ver los despejes de la fórmula. Eso es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, por eso los ejercicios no son tomados así nomás de cualquier libro y ya, ¿no? Que a veces los libros son un poco desordenados o de páginas de internet y ya, sino que yo voy con esa intencionalidad de que usted los vaya trabajando poco a poco para que se dé cuenta cómo van cambiando cosas, o en este caso también cómo se despeja una incógnita de la fórmula. Y a la larga eso te va a servir para el INES. Si haces entonces el ejercicio a conciencia, los ejercicios, entonces uno se da cuenta de cómo es que se hacen estos despejes, ¿no? Y entonces al hacer estos despejes ya estoy preparado para una pregunta diferente. Esa es la idea. Entonces las preguntas no van a salir así. Pero si yo hago estas preguntas, entonces yo domino el tema. Y con eso ya sé responder cualquier tipo de pregunta. Ya depende de en qué lenguaje me hablen. En la pregunta tengo que saber interpretarlo. Quinto, dos cargas puntuales. Cuando dice cargas puntuales, no hay que asustarse del idioma. Simplemente está diciendo que los objetos son muy pequeños y se los toma como puntos. Entonces nosotros cuando hacemos los problemas, pues los dibujamos grandes, ¿no? Pero en realidad esto es microscópico, ¿no? Entonces, carga puntual significa que no se tiene en cuenta las dimensiones, por ejemplo, el diámetro. Entonces, eso no se tiene en cuenta. A eso se refiere cuando dice que es una carga puntual, ¿no? O por ejemplo, cuando uno en física habla del movimiento de una persona y dice, consideremos al cuerpo puntual. Entonces, cuando dice eso, significa que toda esta masa no se considera, sino que se considera solo el punto, como si fuera un punto. Y lo que me interesa es la interacción, la fuerza. Ya, a eso se refiere puntual. Te lo digo porque esa expresión puede aparecer en cualquier situación de la física. Entonces, hablar de cosas puntuales es eso, es no considerar las dimensiones del objeto. De eso se trata. ¿Listo? Las dos cargas puntuales se encuentran separadas 7 centímetros. Usted hace su dibujo. Y se rechazan, listo, fuerza de repulsión, con una fuerza de 65 por 10 a la menos 2 newton. Si una tiene el doble de carga que la otra, ¿cuál es la magnitud de las cargas? Entonces, esta es Q y esta es 2Q, el doble.
Entonces, esto es lo que había que saber. No más, en ese problema. ¿Qué quiere decir esto? Si una tiene el doble de carga de la otra, ¿qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir esto que está aquí, que una es Q y que otra es el doble. Y con eso ya me voy a la fórmula de una y reemplazo y hago los cálculos. Entonces dice fuerza, que si se conoce, entonces quiero hallar las cargas, ¿no? Pero una es Q y otra es 2Q. ¿Miras? Ahí está el detalle. Entonces aquí distancia al cuadrado. Entonces, claro, esto va a quedar 2K, pues saqué el 2 acá, ¿no? De una vez. Normalmente se escribe el número primero. Q por Q, pues Q al cuadrado sobre distancia al cuadrado. Y con esta fórmula trabajo. Ahí tendré que despejar Q nuevamente, paso a multiplicar, paso a dividir y listo. ¿Ves? Entonces son situaciones ahora, ¿no? Diferentes. Lenguaje. Listo. Escribo muchas cosas aquí. ¿Vas bien ahí? Sí, profe, ya estoy anotando aquí las fórmulas. Eso, como los detalles de cada punto, ¿no? Cada punto tiene un detalle. Sí, Veamos profe. qué detalle tiene el 6. Dice, dos cargas Q1, Q2 están separadas a una distancia D y ejercen una fuerza mutua F. ¿Cuál será la nueva fuerza? Sí. Entonces, mira, ¿cuál será la nueva fuerza? Entonces, ¿cómo cambia la fuerza? Sí. Entonces, hay varias condiciones. Entonces, ¿qué pasa en la primera condición? Dice, ¿qué pasa si Q1 se duplica? Entonces, la fórmula es K por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado, pero Q1 se duplica. Ahí está, eso es duplicar. Entonces, ¿qué va a pasar con F? Si Q1 se duplica, entonces, ¿qué pasa con F? Pues lo original es esto, ¿no? Pero ahora aparece esto. ¿Qué está sucediendo? Pues que la fuerza se está multiplicando por 2, ¿sí o no? Porque son directamente proporcionales. Están multiplicando aquí, ¿no? Este Q, este 2. Entonces ahí solamente escribes, ¿no? Entonces F se duplica. Esa es la respuesta en A. ¿Por qué? Porque la fórmula original se multiplica por 2, ¿no? Luego, B, ¿qué pasa si Q1 y Q2 se reducen a la mitad? Entonces, ¿cómo debo escribir eso? Entonces, aquí está, esto es lo original, ¿no? La fórmula original ahí. Pero ahora en la condición B dice no. Considere que ahora pasa esto. Las cargas se reducen a la mitad. Entonces, al tener eso así, yo tengo Q1, Q2, pero aquí tengo sobre 4, ¿no? Ese 2 por 2 aquí, 4. Y aquí distancia. Entonces, ¿qué pasa con esto así? Extremos y medios. Entonces queda acá por Q1 por Q2 y abajo queda estos dos, 4D al cuadrado. Entonces, este 4 aparece en la fórmula original y está dividiendo. Entonces usted tiene que decir aquí, esto se reduce, la fuerza, ¿no? F se reduce 4 veces o se divide entre 4, que es lo mismo, ¿no? Miras, y así se hacen los otros. Lo intentas. ¿Listo? Listo, profe. Vale, y por último, vamos a ver uno de los últimos. Vamos a ver aquí. Veamos. Ese 7, la distancia entre el electrón y el protón, si la fuerza de atracción es tanto. Para el 7, aquí no está calcular la distancia, dice. Entre el electrón y el protón. Ahí está el núcleo del átomo, aquí está el electrón del átomo de hidrógeno, aquí en el núcleo está protón, neutrón, ¿no? El neutrón no tiene carga. Ahí están los protones. Entonces, ¿cuál es la distancia entre los dos? Es lo que está preguntando este punto. Hay fuerza de atracción.
Entonces tengo la fuerza de atracción, ahí está. Entonces, ¿qué necesito? Así es la fórmula, ¿no? Necesito calcular D, ya sabemos, ya hicimos el despeje. Y entonces necesito saber F, ya me la dieron F, ahí está. Tengo K y necesito las cargas, pero si haces la lectura, en la lectura está la carga del electrón y del protón que son iguales, ¿no? Las cargas son iguales. Entonces ahí la buscas, en la guía está esta carga. La buscas, la reemplazas y haces el cálculo. Y listo. Bueno, para el 8, sobre los extremos de un segmento AB de 1 metro de longitud. 1 metro de longitud, se fijan dos cargas, una Q1 sobre el punto A y una Q2 sobre el punto B. Ubique una tercera carga sobre AB, de modo que quede en equilibrio bajo la acción simultánea de las dos cargas dadas. Vamos a ver este. Porque aquí ya hay 3 cargas, por ejemplo, ¿no? Aquí hay 3 cargas, entonces miren. Tenemos solo esto. Listo, entonces vamos a hacer el dibujo. Aquí hay una carga, 3 por 10 a la menos 6. Acá lejos la voy a colocar otra carga. Dice una carga Q1 sobre el punto A y otra Q2, 1 por 10 a la menos 6, que lo puedo escribir así también, sobre el punto B. Entonces este es el punto B, este es el punto A. Dice, están separados 1 metro, AB es 1 metro, la distancia es 1 metro. Dice, ubique una tercera carga Q3 sobre AB. Entonces tiene que estar en medio de las dos. O sea, la voy a dibujar ahí. Entonces este es Q3. 2 por 10 a la menos 6 coulombs. De modo que quede en equilibrio bajo la acción simultánea de las dos cargas dadas, o sea, los extremos. Entonces aquí está el símbolo, son positivas las de los extremos. Entonces pongámosle aquí positivo, positivo. Y de la otra no dice nada, ¿no? Entonces, bueno. Ah, sí, pues dice que es positiva, ¿no? Por el número. Así dice aquí. Ahí dice positiva, todas son positivas. Entonces lo que hago es analizar con Q3 con cada una de ellas. Por ejemplo, Q3 con Q1. Entonces miro solo estas dos y digo, aquí hay repulsión, ¿no? Esta fuerza, llamémosla fuerza 1. Entonces la fuerza 1 se da entre Q1 y Q3. Ahí tenemos la fuerza 1. Y es repulsión porque son positivas, ambas. Lo que pasa es que yo no sé cuál es la distancia que las separa. Aquí hay de 1 y acá habrá de 2, ¿no es cierto? Otra distancia. Bueno, entonces voy a dibujar aquí con otro color. Entonces tengo aquí la fuerza F1 y ya está, digamos, analizado con respecto a Q1. Entonces yo podría escribir aquí F1 es K por Q1 por Q2 sobre distancia 1, pongámosle, ¿no? La dibujamos acá. Distancia 1 al cuadrado. Ya está. Entonces podríamos hacer este cálculo. Pues si reemplazamos valores, para esta fórmula tendríamos, bueno, K, que ya sabemos que es constante, Newton metro cuadrado, coulombs cuadrados. Q1 es 3 por 10 a la menos 6 por Q2. Bueno, yo le puse Q2 aquí, está mal, porque estoy analizando entre Q1 y Q3. Entonces aquí va Q3, ¿no? Entre Q1 y Q3. Entonces aquí es por 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y abajo, la distancia al cuadrado. Entonces no puedo hacer, ¿no? Todavía ese cálculo porque no conozco la distancia. Entonces lo voy a dejar ahí, por ahora.
Entonces veamos qué pasa en el otro lado, entre Q3 y Q2. ¿Qué es lo que pasa entre las dos? Entonces están separadas una distancia de 2. Y ambas son positivas, entonces hay repulsión. Mire la repulsión aquí, venga. Esta fuerza F2 es la fuerza con la que repele Q2 a Q3. Listo, esta F2 va aquí. Esa es debida a la carga Q2 sobre Q3. Entonces, ¿esta cómo se calcula? Pues se calcula igual, ¿no es cierto? K, que es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, coulombs al cuadrado. Como las unidades dan igual, pues la vamos a dejar ahí. Y luego tengo que multiplicar las dos cargas, Q3 y Q2. Entonces, por Q3, 2 por 10 a la menos 6. Y por Q2, que es 10 a la menos 6. Y se separan de 2 al cuadrado. Entonces este cálculo tampoco lo puedo hacer porque no conozco de 2. Entonces he llegado a dos ecuaciones ahí. Tengo dos ecuaciones, pero tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces la idea es que debe haber alguna relación entre ellas, ¿no? Miremos. Miremos a ver. La idea es que las dos, ¿dónde íbamos? Las dos queden en equilibrio. Entonces esos datos es importante porque lo que significa es que esta fuerza F1 que está aquí y la fuerza F2 pues tienen que equilibrarse, o sea que tienen que ser iguales, ¿no? Entonces como tienen que quedar en equilibrio, entonces F1 es igual a F2 en nuestro dibujo. Esto es muy importante porque entonces ahí puedo igualar estas dos ecuaciones que yo obtuve aquí. Ahí las puedo igualar. Entonces diríamos, como esto sucede, como tiene que estar en equilibrio, entonces la fórmula queda así. Queda bueno, ni siquiera hubiese escrito 10 por 10 a la 9. Pierdo espacio, verás, ¿no? Podríamos escribir K desde 9 por 10 a la 9. Y esta operación la podemos hacer. Entonces, 3 por 2, 6. Por 10 a la menos 12. ¿No? Ahí están esos de arriba. Sobre la distancia al cuadrado, distancia 1. Eso es esto que está aquí, ¿no? Lo hice más cortico. Y en vez de escribir el 9 por 10 a la 9, puse K. Por lo siguiente, mira, porque esta F1 tiene que igualarse a la F2. Entonces, en la F2 también está K, ¿verdad? Entonces, K entonces multiplico esto así. Entonces, 2 por 1, 2 por 10 a la menos 12, que son estas dos de aquí. Y se divide entre distancia 2 al cuadrado. Entonces, ¿por qué no escribí el 9 por 10 a la 9? Porque aquí se cancelan, ¿no? Mira, aquí multiplica y también multiplica. O sea, yo podría pasar este K aquí a dividir. Entonces ahí se cancelan, ¿no? Entonces yo no hago ese paso, sino que de una vez los cancelo ahí. Entonces la formulita va quedando más reducida. Entonces ahora queda aquí 6 por 10 a la menos 12 sobre distancia 1 al cuadrado es igual a 2 por 10 a la menos 12 sobre distancia 2 al cuadrado. Entonces queda mucho más reducido. ¿Listo? Ahora, veamos. Ahí tengo dos números. Puede haber una relación entre esos números. Podríamos, por ejemplo, si observamos bien, ¿no? Hay que ser muy observadores. Por ejemplo, este B1 lo paso allá a multiplicar. Y esto que está multiplicando lo paso acá a dividir. Hago un intercambio ahí, ¿no? Entonces quedaría, por ejemplo, 6 por 10 a la menos 12. Paso a dividir.
2 por 10 a la menos 12. Y del otro lado quedaría de 1 al cuadrado arriba y abajo sigue de 2 al cuadrado. Entonces, claro, 6 entre 2 es 3 y 10 a la menos 12 se cancela. Entonces queda 3 igual a d1 al cuadrado sobre d2 al cuadrado. Y luego podríamos pasar esto acá. Entonces 3d2 al cuadrado es igual a d1 al cuadrado. Y queda mucho más reducida. Pero entonces todavía no la puedo resolver, ¿no? Porque necesito conocer una de las dos. O d1, que es esta distancia, o d2, que es esta distancia de acá. Pero no las conozco, ninguna. Lo que sí sé es que d1 más d2 da 1 metro, que es toda la distancia. Y entonces sí hay una relación, por ejemplo, entre d1 y d2. d1 es 1 menos d2, pasando este acá a restar. Así que d1 se puede colocar en términos de d2. Entonces yo la puedo reemplazar ese d1 ahí, en esta fórmula. Entonces quedaría así, mira. 3d2 al cuadrado es igual a d1. Pero d1 es 1 menos d2 y esto al cuadrado. ¿Cuál es la cuestión con esto? Pues que ya se queda solo una incógnita que es d2. Y entonces ya digo, bueno, listo. 3d2 al cuadrado. Y aquí tengo que saber mi álgebra, ¿no? 1 menos d2 al cuadrado. Entonces yo tengo dos opciones. O me sé el binomio al cuadrado o tendría que hacer el producto así. Entonces este por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y luego simplificar. Pero si yo me sé el binomio al cuadrado, yo digo, primero, el primero al cuadrado. Ahí está. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 veces el primero por el segundo. Ahí está. Más el segundo al cuadrado. Y entonces aquí dejo todo en un solo lado. Por ejemplo, puedo pasar esto para allá. Y en este lado no queda nada, entonces queda 0. Y del otro lado va a quedar 1 menos 2d2 más d2 al cuadrado menos 3d2 al cuadrado. Y entonces simplificando ese d al cuadrado, entonces aquí es 1. 1 menos 3 menos 2. d2 al cuadrado. Y entonces ya no tengo espacio, voy a borrar por acá. ¿Dónde borro? Aquí abajo. Que eso es bien importante, ese equilibrio. Entonces acá nos queda una ecuación cuadrática, ¿no? Nos queda una ecuación cuadrática que es, voy a cambiar los signos, se puede, ¿no? Es como si multiplicáramos por menos aquí y por menos acá. Voy a cambiar porque estos dos están negativos. Entonces de pronto, pues eso me enreda un poquito más y no quiero enredarme. Entonces voy a escribir 2d2 al cuadrado. O es como si pasara todo, ¿no? Es como si pasara esto para allá, esto para allá, esto para allá. Es lo que voy a hacer. Más 2d2 menos 1 igual a 0. Entonces tengo una ecuación cuadrática. Este problema resultó extenso porque tiene muchas cosas matemáticas, ¿no? Mucho conocimiento, hasta Sí, factorización. claro, está un Claro, poco complejo. salió de todo. O sea, este es uno de esos problemas completos, ¿no? Donde yo digo, bueno, sí sé o no sé, ¿qué aprendí en mi bachillerato, no? Es como de ese tipo de problemas. Pero no hay que perder el norte, ¿no? Ahora que mires el video, lo revisas y miras como la esencia del problema, ¿no? Mira, dos cargas, por eso el dibujo es bien importante, como entender de qué se trata el problema. Hay dos cargas en los extremos y voy a colocar una entre las dos, de tal forma que se equilibre. Entonces todo eso nos lleva a todas estas cuestiones, todos estos cálculos. Y aquí falta aún más, ¿no? Porque esto es una cuadrática y las cuadráticas pues tienen una forma de solución. Entonces ya sea con fórmula o sea factorizando, que a veces uno ni se acuerda de la factorización, ¿no?
Y a veces la fórmula tampoco, ¿no? Pues depende de cómo la hayan trabajado. Entonces la fórmula es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces la fórmula es más fácil de trabajar, pero a veces uno ya la olvida. A menos que en el problema le digan, recuerde la fórmula de la cuadrática. Entonces la fórmula de la cuadrática es así. La idea es que no la dieran, ¿no? Entonces a, b y c son los coeficientes, ¿no? Aquí está a, aquí está b, y aquí está c. Entonces yo lo que hago es reemplazarlo. Digo menos b, ¿no? Aquí está b, estoy mirando aquí. Entonces, menos b más o menos raíz de b al cuadrado es 4, ¿no? De una vez, 2 por 2, 4. Menos 4 por a, que es 2, y por c, que es menos 1. Acá está, ¿no? Yo estoy leyendo aquí. Y todo esto se divide entre 2 por a. Entonces yo digo, listo, la distancia 2, ¿no? Que es la incógnita, yo aquí le puse x, pero la incógnita es de 2. Entonces la distancia 2 va a ser igual a. Entonces hago todo ese cálculo, menos 2 más o menos la raíz de. Entonces aquí queda el 4, pero aquí queda 4 por 2, 8, 8 por 1, 8, pero menos por menos es más. Entonces quedaría 4 más 8. Aquí, ¿no? Pues 4 más 8 es 12. Y lo divido entre 4. Entonces las cuadráticas tienen dos respuestas. La primera respuesta es utilizando el signo más. Y la segunda respuesta es utilizando el signo menos. ¿Listo? Entonces como aquí tengo que enfocarme, esto es pura matemática, ¿no? Pero aquí como tengo que enfocarme en la respuesta, estoy hallando la distancia 2, ¿no? Aquí estoy encontrando d2. Pero si yo miro bien este lado, esta segunda opción, pues aquí me va a dar negativo, mira, porque ambos negativos da negativo y dividido entre un positivo da negativo. Entonces esta no me sirve, porque las distancias no son negativas. Entonces la que me sirve es la que está aquí. Entonces hago esa operación y ahí encuentro la distancia. En este caso, yo podría aproximar la raíz de 12, ¿no? 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16. Está entre 3 y 4, ¿no es cierto? La raíz de 12 está entre 3 y 4. Entonces, si yo la hago en calculadora me da 3.4 y listo, ¿no? Pero como no tengo calculadora, entonces aquí está 9 y la raíz es 3. El que le sigue es 16 y aquí está 4 la raíz, ¿no? Aquí está el número y aquí está la raíz del número. Aquí está 9, aquí está la raíz. Aquí está 16 y aquí está la raíz. Pero como el número es 12, a ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puedo hacer eso antes de colocar esto, ¿no? Para que me quede exacto. 9, 10, 11, 12. Más o menos, por aquí es la mitad, ¿no? Aquí es 3.5. Pues sí, gráficamente da más o menos 3,4, ¿no? Este es un método como de aproximación, ¿no? Cuando no tengo calculadora, ¿cómo calculo una raíz? Bueno, la puedo aproximar. Esta es una forma en que puedes aproximar la raíz sin tener la calculadora. Entonces ahí ya está calculada, bueno, aproximada la raíz, ¿ya? Pues algunos, por ejemplo, el IGFES cuando requiere algún cálculo de alguna raíz, no pide el decimal, solo deja indicada la raíz. Y ahí se acaba. Pero como nosotros tenemos curiosidad y queremos saber de 2, calculamos la raíz. Menos 2 más 3.4, o 3.4 menos 2, da 1.4. Y 1.4 dividido entre 4, bueno, la mitad de 1.4
es 0,72 y luego la mitad de 0,72, 0,36. Y si no hago yo la división, 1,4 entre 4. Ahí da 0,35, ¿no? Por ahí me equivoqué en algún número. Eso da 0,35. Y como venimos trabajando en unidades equivalentes, pues no hemos respetado. Las unidades pues eran metros. Entonces, toda la distancia entre A y B es 1 metro. Y aquí es de 0,35 metros, o sea, 35 centímetros. Y ahí ya se acaba el problema. Porque la cuestión es dónde puedo ubicar, ¿no? Ubique, dice. ¿Dónde la ubico? Pues la ubico a 35 centímetros de Q2 o del punto B. Y ahí ya doy mi respuesta. Tenaz, ¿no? El ejercicio, largo. Larguito, porque pues usa de todo, ¿no? Usa de todo. Por eso son buenos. Porque si yo los hago, ahí tengo todo concepto. Pues bastantes, ¿no? No todos, pero sí bastantes conceptos que intervienen ahí. Entonces lo ideal es que uno cuando ha cumplido ya su trayectoria como estudiante en el grado 11, pues sepa hacer todas esas cosas. Y si no las sabe, pues ahí por eso las repasamos, ¿no? Por eso lo hicimos ahorita. Bueno, ya nos cansamos, ¿no? No, no. ¿No? Ah, bueno. Entonces soy yo el cansado porque hablo mucho. Hablo mucho. Entonces te voy a dar la guía, la instrucción para la última. Y ya con eso pues te defiendes un poco más. Para el último, el 10, que está con el dibujo, el 9 es similar. Uy, dice raya en vez de seleccionar. El 9 es similar al 10. Entonces solo te voy a dar la idea porque ya sabes cómo es lo de los cálculos, ¿no? Ya sabes cómo es, a veces hay que despejar o dónde se reemplaza qué cosa. Entonces lo más importante es saber el planteamiento. A la larga eso va a ser lo más valioso, ¿no? Pero uno practica todo. 3 cargas Q1, Q2, Q3, ahí están los valores. Se encuentran situadas como se muestra en la figura. Calcule la fuerza total que actúa sobre Q1. Aquí abajo está Q1. Q1 tiene signo positivo, vale 3. Positiva Q2 también es positiva, vale 6. Y Q3 es negativa, vale menos 5. Entonces eso es importante. Se encuentran situadas con la figura, calcule la fuerza total que actúa sobre Q1. Entonces voy a hacer el análisis fuerza por fuerza, es decir, carga por carga. Primero Q1, la interacción entre Q1 y Q2. ¿Cuál es la interacción ahí? Entonces, positiva y positiva, repulsión. Entonces dibujo un vector aquí. Esta fuerza 1, que es la repulsión entre Q1 y Q2. ¿Listo? Y luego la interacción entre Q1 y Q3. ¿Qué tipo de interacción hay aquí? ¿Atracción o repulsión? Esta es positiva y esta es negativa. Entonces aquí hay atracción. Esta será nuestra fuerza 2. Entonces, la fuerza 1, esa fuerza que nombramos fuerza 1 se da entre Q1 y Q2. Y la fuerza 2 se da entre Q1 y Q3. ¿Listo? Pero en este caso, a diferencia del que explicamos anteriormente, las cargas que estaban en el ejemplo anterior estaban sobre una misma línea. Entonces, cuando yo tenía aquí las dos fuerzas, la F1 y la F2, entonces se equilibran y listo, pero porque están en la misma línea. Entonces, a diferencia de eso, este de acá, las dos fuerzas que interactúan, no están en la misma línea, F1 y F2. Y entonces aquí vamos a tener que hacer algo, ¿no? Entonces la idea es que
yo voy a tener que hallar las componentes. Entonces, recuerda las componentes de un vector. Componente de F1 en el eje Y. Entonces me va a dar esta componente de aquí. Esta va a ser F1Y. Y componente de F1 en el eje X. Entonces me da este vector de aquí. Este vector será la fuerza 1 en X. Y asimismo hacemos para el F2. Entonces proyectamos sobre el eje X y obtenemos este vector. Este vector es F2 en el eje X, la componente, y luego este vector de acá, así, más pequeñito, este será F2 en el eje Y. Bueno, pero entonces, primero hay que hallar esas componentes, perdón, esas fuerzas, F1, F2. ¿Puedo hallar F1? A ver, veamos. ¿Puedo hallar F1? F1 es igual a K por Q1 por Q2, ¿no? Porque aquí están Q1 y Q2, sobre la distancia al cuadrado. Entonces K, bueno, es constante, se conoce. Q1, ahí me la dan, Q2 también me la dan, y me falta la distancia. Entonces me falta la distancia, y la distancia, pues voy a hacer el dibujo aquí. Porque ya hice mucha cosa ya. Aquí está Q1 y aquí está Q2. Necesito saber la distancia, pero aquí tengo unas coordenadas, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí hay 2, ¿no? Esto vale 2 aquí. ¿Y este de aquí cuánto vale? Eso vale 4, ¿no? Hasta ahí, 4. Entonces voy a tener que usar Pitágoras. Para hallar la hipotenusa al cuadrado, hago Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces será 16 más 4. Esto será 20. Y entonces D es la raíz de 20. ¿Listo? Podríamos colocar el decimal aproximándolo o con la calculadora, o podríamos también simplificarlo. Entonces ahí meto yo todo, ¿no? Matemáticas. Mira cómo la simplificamos. Mitad, 10. Mitad, 5. Quinta, 1. Pero ahí está la descomposición de factores primos, se llama este. Y yo ubico factores en parejas. Si no hay parejas, no se puede simplificar. ¿Esto qué significa? Que esto es igual a 2 a la 2 por 5. ¿Listo? Este es 2 a la 2. 2 por 2. Entonces, este se cancela y sale de la raíz este 2. Y dentro de la raíz se queda el 5. Así que yo puedo escribir la raíz de 20 como 2 raíz de 5. Ese es un conocimiento matemático que debo saber para la prueba saber, ¿no? Para la prueba IFES. Ese es necesario saberlo. Ese es de esas cosas que un examen no te dice, no te da el indicio, sino que es algo que sí uno tiene que saberlo. Como cuando sumas fracciones o multiplicas fracciones, eso el IFES no te dice, vea, así se multiplica, no te lo dice. Porque eso sí tienes que saberlo. Entonces, esta es una de esas cosas que sí hay que saber. ¿Cómo se simplifica una raíz? Se descompone el número, la base, se hacen parejas y esas parejas se las escribe de esta forma, ahí cancelo, y esa base sale, ¿no? De la raíz. Si no hay parejas en la descomposición, es que no se puede simplificar la raíz. Nada, no se puede. Y entonces mira que ya tengo la distancia, ¿ves? Esta distancia que está aquí ya la tengo. Entonces tenía que hallarla con el dibujo. No es un dato que me lo den de una. Entonces ya puedo hacer ese primer cálculo. 9 por 10 a la 9 por Q1, que es 3 microcoulombios. Entonces 3 microcoulombios es 3 por 10 a la menos 6. Por Q2, que es 6 microcoulombios. Entonces 6 por 10 a la menos 6. Y abajo, distancia al cuadrado, que es 2 raíz de 5 elevada al cuadrado. Aquí no tiene la unidad, eso sí era importante colocarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí coloquémosla en metros, las distancias, ¿no? Ese dato sí no está, ese sí era necesario que se lo dijera. Entonces así hacemos el reemplazo de 1. Lo dejamos ahí en metros, ¿vale?
Y entonces ahí hacemos el cálculo. Ya simplemente hacemos y podemos hallar F1 y listo. Ahí ya tenemos F1. Asimismo, hallamos F2. De la misma forma, tenemos que calcular la distancia con Pitágoras, ¿no? Y encontramos el valor de F2. Y luego tenemos que hallar las componentes. Entonces, para hallar las componentes tenemos que saber, primero aquí veamos, bueno, ahí se ven, yo creo, ¿no? Para no hacer cálculos. ¿Dónde está mi dibujo? Sí, en el dibujo original se ven. No tengo que calcular. A ver, un momento. No, sí tengo que calcular porque ahí en el gráfico lo que hay es metros, la distancia, pero no está F. No está F. Por ejemplo, yo aquí digo 5, ¿no? La componente es 5, no. Aquí es 5 metros, pero yo quiero la componente de fuerza, Newton, ¿no? Entonces esta no es la componente, tengo que hallarla. Pero esos datos sí me sirven para hallarlas. Por ejemplo, digamos, yo quiero hallar F1X, que está acá a la izquierda, ¿no? Entonces, para hallar F1X, veamos, para hallar F1X yo necesito calcularla con F1 por el coseno, ¿no? Coseno del ángulo que se forma. ¿Y cuál es el ángulo que se forma? Pues este de aquí. Este es el ángulo que se forma con el eje X. Pero pilas que ese ángulo es igual a este. Se llaman alternos internos, ¿no? Estos ángulos. Perdón, estoy mal. Estoy ya llevado del ejercicio, cansado. Entonces, esos ángulos se llaman opuestos por el vértice, ¿no? Aquí está el vértice, está así, ¿no? Aquí está el eje X. Entonces, esta es la línea punteada. Entonces, el ángulo es este, alfa, y este ángulo de acá es igual. Se llaman opuestos por el vértice. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, miras, hasta trigonometría estamos viendo aquí. De todo se ve en física. Entonces, así se halla la componente en X. La componente en Y de ese vector F1 es F1 por seno del ángulo. Ahí tendría las componentes, pero entonces yo necesito saber el ángulo. Ahí no lo sé, en el dibujo no me da el ángulo. Entonces, este ángulo que está aquí es alfa. Yo necesito saber ese ángulo. ¿Y cómo se encuentra ese ángulo? Pues se puede encontrar con la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces hay que acordarse de la trigonometría. Claro, tangente de alfa es 2, 4 sobre 2, 2. Y entonces alfa es la tangente inversa o arco tangente de 2. Y eso sí, pues lo hacemos con la calculadora, ¿no? Entonces este conocimiento, si es una pregunta, y pues llegará hasta aquí, ¿no? La respuesta llegará hasta ahí y ya. Ahí no te va a pedir, bueno, cuánto vale alfa, porque pues no. Entonces la tangente inversa, ¿dónde está? Uy, esta calculadora ¿del qué? Del Windows no le veo dónde están las inversas. No sé. Oh, y ahora no la tengo. ¿Tienes ahí una calculadora que tenga invertido? Es una teclita que hace que, o sea, está la tangente en una calculadora normal, ¿no? Si tienes una calculadora normal, por ahí está la tecla de tangente. Y en otro color aquí arriba dice tangente menos 1. Entonces para activar ese colorcito hay una tecla por aquí. Shift o no sé qué, está del mismo color que esto. Entonces uno le oprime esta tecla, luego esta y le escribe el número 2 y le saca el ángulo. No sé si tienes la calculadora. ¿La tienes? ¿La calculadora? A ver, espérame, profe. Listo. Voy a buscar aquí mientras tanto. No entiendo aquí hay un... Ah, sí, ya está. Sí ha tenido, es una flecha. Es una flecha vertical hacia arriba. Entonces voy a escribir tangente a la menos 1 de 2.
tangente a la menos 1 de 2, parece que toca escribir al revés, 2, tangente a la menos 1, ahí está, 63,43 da, ahí lo verificas. Entonces el ángulo alfa, ¿dónde lo escribo? Sí, Aquí. profesor. ¿Sí te dio? 63,43. Listo. Entonces hacía yo el ángulo. Y este ángulo es el que voy a usar acá para hallar las componentes. Entonces, claro, dices coseno de 63,43 por F1, que pues toca hallarla, ¿no? Y ahí tengo F1X. Entonces, mira, ahí ya encuentras, ahí ya tienes que saber con ese cálculo, ya sabes cuánto vale F1X que está para acá. Te va a tener que dar negativo, yo creo, ¿no? En el cálculo. Tendrá que dar negativo. Entonces encuentras F1X y luego encuentras F1Y. Así con estos cálculos. Ahí ya se puede hallar el valor. Y lo mismo se hace para el F2. Entonces encuentras aquí F2X y encuentras luego F2Y. Entonces cuando tienes esos valores, cuando ya los tengas, entonces estos dos se suman. Pues bueno, como van de un lado y otra del otro, pues se restan, ¿no? Porque van opuestas. Y entonces te va a dar una resultante. No sé si esté a la derecha o a la izquierda, yo la voy a dibujar aquí. Esta que estoy dibujando aquí es la resta entre F1 y F2, ¿no? Te da esta resultante. Y lo mismo para el de Y. Aquí te va a dar otra fuerza que va a ser la resta de las dos que están en Y. Y te queda así ya el diagrama. Y cuando esté así el diagrama, entonces le haces aquí, lo cierras el rectángulo y trazas este vector. Este vector es la fuerza resultante de todo el sistema. Esto es lo que me están pidiendo. Esa es la fuerza. Y ya para hallarla es fácil, porque como ya sabes este valor de aquí ya, esto ya es un número, y como ya sabes este número, que es este mismo de aquí, ¿no? Esto de acá es igual a esto de acá. Entonces ya tengo este valor, y tengo este valor, pues le aplico Pitágoras para hallarlo. Entonces f al cuadrado va a ser igual a este que de acá, más esto que de acá. Y ahí se acaba. Ahí sigues el cálculo y ahí terminas. Esa va a ser la fuerza, ¿no? Calcule la fuerza total que actúa sobre Q1. Esta es la fuerza total que actúa sobre Q1.